Buenas tardes, mi nombre es Victoria Castañeda y les voy a hablar sobre la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Como primer tema tenemos las disposiciones generales, como segundo las constituciones de las sociedades mercantiles, como tercero la transformación de las sociedades, como cuarto la fusión de las sociedades, como cinco la escisión de las sociedades, como sexto la disolución y liquidación de las sociedades y como último tema las reglas generales por todo tipo de sociedades. Las disposiciones generales. ¿Qué es una sociedad mercantil según la Ley General de Sociedades Mercantiles? En el artículo 1 de la ley se estipula que una sociedad mercantil es una entidad que se constituye bajo una de las 6 formas reconocidas en la ley, que es la sociedad anónima, la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los tipos de sociedades mercantiles según la Ley General de las Sociedades Mercantiles? Sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. ¿Qué requisitos generales deben cumplirse para que una sociedad mercantil adquiera una personalidad jurídica? Bueno, una inscripción en el Registro Público de Comercio, que es que debe estar inscrita en el Registro Público de Comercio para adquirir esa personalidad jurídica. 2. El contrato social debe cumplir con los requisitos legales. Todas las cláusulas esenciales estipuladas deben de ser cumplidas, que son, por ejemplo, el nombre, la nacionalidad y el domicilio de los socios, objeto social, la razón social o denominación social, la duración de la sociedad, importe de capital social y forma de aportación de cada socio, el domicilio social, las maneras en que se va a administrar la sociedad, distribución de las utilidades y pérdidas, los fondos de reserva, los casos de disolución anticipada y bases para la liquidación. Y por último, la sociedad debe de tener una capacidad jurídica que es con la que va a poder ejercer sus derechos y obligaciones. 2. Constitución de las sociedades mercantiles. ¿Cuáles son los elementos esenciales del acta constitutiva de una sociedad mercantil? Bueno, en el artículo 6 de la ley se estipula que debe de tener una identidad de los socios, que es el nombre, la nacionalidad, domicilio, ya sea de las personas físicas o morales de la sociedad. 2. El objeto de la sociedad, que es pues la actividad comercial que se va a realizar de la sociedad. La razón social o denominación, que es bajo el cual la sociedad va a operar. La duración puede ser indefinida o por un plazo ya determinado. El capital social, que es el importe de capital que cada socio va a aportar, ya sea pues bienes o efectivo, dinero. Domicilio social, que es en el lugar donde se va a operar. La administración, que son los administradores de la sociedad y sus facultades. El nombramiento de los administradores, que es designar quienes van a administrar la sociedad. La distribución de utilidades y pérdidas. El fondo de reserva, que es el importe de dinero para alguna emergencia. Causas de disolución anticipada, por si llega a haber una disolución antes del plazo. Y las bases de la liquidación, que son los activos de la sociedad cuando exista la disolución. ¿Qué papel juegan los estatutos sociales en la constitución de una sociedad? El artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que son los requisitos para la constitución de una sociedad que se deben plasmar en escritura o en póliza ante un notario, y esos estatutos van a determinar cómo se organiza o fusiona la sociedad, incluyendo aspectos como el capital social, la aportación de los socios, la liquidación, etc. ¿Qué diferencia existe entre la constitución de una sociedad por comparecencia ante notario y por una suscripción pública? Bueno, en el artículo 89 nos establece que la constitución simultánea ante un notario pues es que las personas que otorgan la escritura social comparecen ante un fedatario público para la protocolización de la escritura constitutiva,
y la escritura constitutiva debe inscribirse en el Registro Público de Comercio. Y en el artículo 90 se establece que cuando es por suscripción pública, los fundadores redactan y depositan en el Registro Público de Comercio un programa que contiene el proyecto de los estatutos, y cada suscripción debe recoger por duplicado un ejemplar del programa y contener información del suscriptor y de los accionistas que ya están suscritos. Y la sociedad anónima debe inscribir las acciones en el registro y obtener autorización de la Comisión Nacional Bursátil para realizar su oferta pública. La principal diferencia entre ambas es que cuando es ante un notario es una forma más directa y rápida para la constitución de la empresa. Y cuando es por suscripción pública implica que sea más pública, que se haya una mayor publicidad y haya una posibilidad de que un mayor número de personas inviertan en tu sociedad porque la conocen. Tercer tema, la transformación de las sociedades. ¿En qué consiste la transformación de una sociedad mercantil y qué efectos legales puede producir? En el artículo 227 de la ley se establece que una sociedad mercantil puede cambiar a otro tipo de sociedad mercantil. Por ejemplo, si una sociedad de nombre colectivo quiere cambiar a ser una sociedad de nombre anónima, se puede siempre y cuando siga siendo una sociedad mercantil. Y los efectos legales de esta transformación incluyen la modificación de los estatutos de la sociedad, ya que necesita cumplir con los nuevos requisitos legales de la nueva entidad, en la que se va a convertir. ¿Qué requisitos se deben cumplir para la transformación de una sociedad anónima en una sociedad de responsabilidad limitada? Para transformar una sociedad anónima a una de responsabilidad limitada, se debe de aprobar la transformación en una junta de accionistas o en una asamblea general. Y en esta se debe de haber un voto favorable por la mayoría de los participantes en la junta para así poder cambiar y modificar los estatutos de la sociedad. Posteriormente debe de estar estipulada y escrita y registrada en el Registro Público del Comercio. Los requisitos para su transformación es que debe de ser aprobada por los accionistas en una asamblea general, escriturada públicamente, que es en el Registro Público del Comercio, estar registrada allí, notificación de los acreedores, es que en algunos casos se debe notificar a los acreedores de la sociedad sobre la transformación de la sociedad, y la publicidad, que es que en el boletín oficial del registro mercantil, que es el BORME, notificar a todos los socios y acreedores de la forma individual, según lo dispuesto a la ley. ¿Cuáles son las consecuencias fiscales y contables de la transformación de una sociedad? Como consecuencia, en el ámbito fiscal, la transformación puede implicar cambios en el régimen tributario, la forma en la que se declara el impuesto sobre la sociedad y en algunos casos la generación o pérdida de ganancias de los patrimonios de cada uno de los socios. Y contablemente la transformación requiere registrar los cambios del capital social, ajustar el balance general y determinar el valor de los activos y pasivos de la sociedad en la nueva estructura. Cuarto tema, la fusión de sociedades. ¿Qué es la fusión de sociedades y cuáles son sus tipos? La fusión de sociedades es la unión de dos o más empresas en una sola entidad legal, donde una o más sociedades se disuelven sus activos y pasivos y son transferidos a una nueva sociedad. Existen dos tipos, fusión por absorción y fusión por integración. La fusión por absorción quiere decir que una sociedad se disuelve y sus activos y sus pasivos son transferidos a una sociedad que ya existe, nada más lo que hizo fue absorberla. La sociedad que absorbió continuó operando con el capital y el patrimonio de la sociedad ya absorbida, pero sigue ya existente. Los socios de la sociedad absorbida suelen recibir acciones de la sociedad absorbente a cambio de sus acciones en la sociedad que se disolvió. Y por integración, esto quiere decir que dos o más sociedades se disuelven y sus activos y pasivos lo que hacen es adherirse a una nueva sociedad que se crea
con ese propósito de la que absorbieron, crear una nueva. Los socios de las sociedades disueltas se convierten en socios de una nueva sociedad y se emiten nuevas acciones de la nueva sociedad para ser distribuidas a los accionistas de las sociedades disueltas. En una lo que pasa es que en la de absorción solamente se une y en la de creación o integración es que crean una nueva sociedad con lo que ya absorbieron. ¿Qué procedimiento establece la Ley General de Sociedades Mercantiles para llevar a cabo una fusión? Bueno, esto lo explica desde el artículo 222 hacia el artículo 228 bis, que es en detalles del procedimiento. Primero es la decisión de la fusión, que es que cada sociedad involucrada en la fusión debe de tomar la decisión por medio de una asamblea general de accionistas o de socios, según corresponda a su tipo de capital. El acuerdo de fusión, que se debe elaborar con especificaciones en los términos de la misma. Inscripción en el Registro Público de Comercio, como todas deben de estar inscritas en el Registro Público de Comercio. La publicación, que es que los acuerdos de la fusión y los balances de los socios deben publicarse en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía y, en el caso de ser aplicable, en el periódico oficial del domicilio de cada uno de los socios en el domicilio social. Oposición de los acreedores, que es que durante el plazo de 3 meses después de la inscripción de los acuerdos de fusión, cualquier acreedor puede oponerse jurídicamente a la fusión. Los efectos de fusión es que si no hay oposición, la fusión sustituirá efecto en 3 meses después de la inscripción de los acuerdos de fusión y la sociedad fusionante tomará su cargo de derechos y obligaciones de la nueva sociedad que ya se fusionó. ¿Cuáles son los efectos legales y contables de la fusión una vez concluido el proceso? Bueno, en sus efectos legales es la transmisión de derechos y obligaciones, que es que una vez que la fusión ya tuvo un efecto legal, la sociedad resulta o supervive y asume todos los derechos y obligaciones de las sociedades que se ha fusionado. Esto incluye sus pasivos, sus activos, sus contratos, todo. La extinción de las sociedades fusionadas es que se fusionan y si pueden quedar extinguidas, salvo que se acuerden de alguna de ellas y pues subsista así. La inscripción en el Registro Público de Comercio es que debe estar inscrita en el Registro Público de Comercio para que tenga efectos legales, para que pueda estar legalmente constituida. Y la publicación, que es en el Sistema Electrónico de la Secretaría de Economía. Y los efectos contables eran que la reconstrucción de la sociedad resultante debe reconstruir su balance general y sus estados financieros. La asunción de activos y pasivos, que es que sus activos y pasivos de la sociedad fusionada se van a integrar a los resultantes de la sociedad. Dictamen del contador público es que se requiere un dictamen de un contador público sobre los estados financieros utilizados en la fusión y elaborar como resultados de la misma. Y la reclasificación de saldos, que es que en algunos casos pueden ser reclasificados los saldos de las sociedades fusionadas en la sociedad resultante. Tema 5. La escisión de las sociedades. ¿Qué se entiende por extinción de las sociedades mercantiles según la Ley General de Sociedades Mercantiles? En el artículo 228 bis se establece que la extinción ocurre cuando una sociedad llamada excedente se extingue y se divide todos sus activos, capital y pasivos en 2 o más partes y se aportan a otras sociedades, ya sean nuevas o ya existentes. La diferencia entre la extinción total y la parcial. La total es que existe una extinción porque al transferir todos sus activos y pasivos y capital a nuevas sociedades, pues hay una extinción de la pasada. Las nuevas sociedades es que se crean nuevas sociedades que reciben todos los elementos de la excedente. Y proceso, que es cuando se requiere una resolución de la asamblea de accionistas o de socios, que es por la mayoría extinguida para la modificación del contrato social. Y en la parcial es que no hay una extinción, o sea, las sociedades excedentes pueden seguir existiendo y operar
aún habido transferido solo una parte de sus activos, capital contable, pasivos. Las nuevas sociedades es que se crean una o más sociedades nuevas que reciben solo una parte de los elementos, no reciben la totalidad. Y el proceso es que también requiere una resolución de la asamblea de accionistas o de socios por la mayor parte exigida por la modificación del contrato social, pero aún así queda una parte que sigue existiendo. ¿Qué pasos y requisitos legales deben cumplirse para realizar una extinción? Bueno, como primer paso es el acuerdo de extinción, que es en una asamblea de accionistas o de socios se debe de aprobar la extinción por la mayoría requerida para modificar el contrato social. 2. El proyecto de extinción, que es elaborar un proyecto detallado, formar plazos y mecanismos para transferir los activos, pasivos, capital. La división del activo y pasivo y capital. El proyecto debe indicar las partes del activo, pasivo y capital que va a corresponder a la sociedad extinguida o, en su caso, excidente. Los estados financieros es que se requiere estados financieros de la sociedad excidente, incluyendo las operaciones del último ejercicio social y dictamen por un auditor para así poder averiguar cuánto será excidente. Las obligaciones de las sociedades excindidas, que es que en el proyecto debe determinar las obligaciones que se asumirá cada sociedad extinguida. La aprobación de la asamblea, que es un proyecto de extinción por parte de la asamblea de accionistas o socios, que es crucial para la extinción. Publicación y registro, es que la extinción surte efecto a partir de la inscripción o de la escritura correspondiente en el registro público de comercio. Derechos de separación. Los accionistas o socios que voten en contra de la extinción tienen derecho a separarse de la sociedad aplicando lo previsto en el artículo 206. Y la cancelación del registro es que si la extinción implica la extinción de la sociedad excidente, se debe solicitar la cancelación de la inscripción de su contrato social en el registro público de comercio. 6. Como tema 6, la disolución y liquidación de la sociedad. ¿Cuáles son las causas de disolución de una sociedad mercantil según la Ley General de Sociedades? Cumplimiento del plazo. Si la sociedad fue constituida en un plazo determinado, se disuelve al concluir dicho plazo. Pérdida total del capital social. Si la sociedad tiene una pérdida total de su capital, se disuelve. Imposibilidad de llevar a cabo su objetivo. Si se le es imposible a la sociedad llevar a cabo el objetivo que tenían previsto, se disuelve la sociedad. Acuerdo de los socios o accionistas. Se puede disolver por un acuerdo entre socios y accionistas, según lo previsto en la ley y en el contrato social. Si ya no quieren seguir con ella, pueden terminarla. Resolución judicial. Se puede disolver por resolución judicial, como por ejemplo en caso de incumplimiento de obligaciones. La fusión o extinción. Si hay una sociedad fusionada o se escinde con otra, se disuelve. Y por último, otras causas establecidas en el contrato social. Si hay alguna otra causa que sean obligados a disolverla, se puede mientras esté en el contrato social. ¿Qué etapas comprende el proceso de liquidación de una sociedad? La designación del liquidador, que es en la asamblea de socios o accionistas, se designa al liquidador, que puede ser uno o varias personas, dependiendo como lo decidan ellos. Realización de activos. El liquidador se encarga de vender todos los activos, que son los bienes, propiedades de la sociedad, para convertirlo en activos en efectivo, para poder vender. Pago de deudas. El dinero obtenido de la venta de activos se utilizará para pagar las deudas u obligaciones que no hayan cumplido la sociedad. Distribución del remanente. Una vez pagadas las deudas, el remanente distribuye todo entre los socios y accionistas y pues les dará su respectiva parte a cada uno. Finalización de la liquidación. Una vez completado el proceso, se realizará una asamblea de liquidación para aprobar
la finalización y se realizará la cancelación del registro mercantil de la sociedad. ¿Qué funciones tienen los liquidadores y cómo son designados? Bueno, el nombramiento de los liquidadores lo establecen 3 artículos diferentes. En el artículo 233 establece que la designación de los liquidadores se realizará desde la disolución de la sociedad. En el artículo 237 y 238 de la ley dejan en claro que mientras los liquidadores no sean nombrados y registrados en el Registro Público de Comercio, los administradores continuarán con el desempeño de su cargo. En el artículo 241 establece que los administradores deben entregar todos los bienes, libros y documentos de la sociedad a los liquidadores ya nombrados. Todo lo que sea contable se lo deben de entregar a los ya liquidadores nombrados en la asamblea. La función de los liquidadores es gestionar la liquidación, que es los bienes y derechos de la sociedad, pagar las deudas, distribuir el dinero entre los socios, todo eso. Realizar un inventario es que deben levantar un inventario de activos y pasivos de la sociedad, cumplir con las obligaciones fiscales, si hay alguna deuda o algo que no haya pagado, deben hacerlo, procesar la baja de empleados, llevar a cabo la liquidación del personal, dar de baja a la sociedad, que es darla de baja en el Registro Federal de Contribuyentes, darla de baja definitivamente. Y como último tema, las reglas generales por tipo de sociedad. ¿Cuáles son las principales características de las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada? La sociedad anónima. Eso nos la estipula el artículo 87 y 88 de la ley. Como principal característica, la denominación social, que es un nombre que se elige libremente, pero que debe ser diferente a cualquier otro tipo de sociedad. El capital social, que va a estar dividido en acciones y los socios solo responden por el pago de sus acciones. La responsabilidad limitada, que es que cada socio se limita al monto de sus aportaciones. Pago por acciones. Y en la sociedad de responsabilidad limitada nos la habla el artículo 58, 59 y 60 de la ley, que es como de sus características, razón o denominación social. Puede existir bajo una razón social formada por el nombre de uno o más socios o bajo una denominación. El capital social, que está dividido en partes sociales, los socios responden por el pago de sus aportaciones igual. Y la responsabilidad limitada es que los socios se limitan al monto de sus aportaciones, que es pago por parte social. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los distintos tipos de sociedades mercantiles desde el punto de vista contable y fiscal? Bueno, las sociedades de responsabilidad limitada, una ventaja que tienen es la responsabilidad limitada del capital aportado, lo que protege el patrimonio personal de sus socios, la mayor flexibilidad en la gestión y transferencia de las participaciones y la posibilidad del acceso a financiamiento a través de la emisión de los participantes. Y como desventaja es que los requisitos legales y contables son más rigurosos para las personas físicas y posible necesidad de pagar impuestos a nivel societario y personal. Sociedad anónima. Como ventaja es más accesible al financiamiento a través de la bolsa de valores, la posibilidad de tener un gran número de socios y facilitan la transferencia de acciones. La desventaja es que es un capital mínimo más elevado al de otras sociedades, mayor complejidad en la gestión y gobierno corporativo y mayor carga administrativa y de regulación. Para las sociedades colectivas, una de las ventajas sería que no requiere capital mínimo de constitución y mayor implicación de los socios en la gestión. La desventaja sería la responsabilidad personal ilimitada, solidaria y subsidiaria de los socios y la mayor dificultad para dejar de ser un socio. Las ventajas y desventajas desde el punto de vista fiscal es que sus beneficios fiscales son que las sociedades mercantiles pueden acceder a beneficiarios fiscales como deducciones o tasas impositivas más bajas de a los empresarios individuales. Y la separación del patrimonio de la empresa y de los socios ofrecer ventajas en la planificación fiscal.
Pero las desventajas fiscales son que las sociedades pueden estar sujetas a impuestos sobre las sociedades, como el impuesto sobre la sociedad, que puede ser más elevado que los impuestos sobre la renta de las personas físicas, o la administración de las obligaciones fiscales de los socios pueden ser más complejas que para una persona pues, física o para un empresario individual. Gracias por su atención.